De nuevo, gracias por continuar con nosotros aquí en la entrevista. En la segunda entrevista de Enfoque Matinal esta mañana, contamos con la presencia del doctor Remberto Pichardo, presidente del Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, y el doctor Julio César de la Rosa, de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Sopa de corrupción durante 15 días. Ya el doctor Fran Soto se encargó de quitar la primera pieza del pollo. Ahora estamos en la segunda fase con el doctor Alejandro Moscoso de Garra, coincidentemente también ex fiscal del Distrito Nacional. ¿Cuál es la ruta que lleva este caso? ¿Ya ustedes lo apearon de la mesa? Sí. Ahora, ¿de cuál mesa? Porque es que el problema es que nosotros representamos a la sociedad civil y nosotros manejamos estrategia mediática, manejamos estrategia jurídica, formamos parte de un conjunto de agrupaciones que se encargan de las manifestaciones y lamentablemente la sociedad civil es eterna, a diferencia de los partidos políticos cuyo poder solo dura 4 años. Entonces se pasan 4 arriba y se pasan 4 intentando volver. La sociedad civil no tiene ese problema. La ley permite el procesamiento de una infracción en un lapso de un máximo de 10 años. Nosotros solo hemos procesado al ingeniero Felipe Bautista durante 2. Se está hablando de una acusación de múltiples hechos que, hay que ser justos, supuestamente era cometido. C3 como institución tiene 3 querellamientos más que se interpusieron posterior al archivo que dictó Toniel y con antelación a la acusación que presentó el Ministerio Público. Y para esos 3 querellamientos y muchos más que podemos hacer, pues tenemos mucha más evidencia. Tenemos 10 años. La sintonía que tenía la barra de la defensa de todos los imputados en la audiencia decía que ustedes se habían constituido posterior al hecho que se iba a ventilar. El magistrado tomó otra decisión, no le hizo caso a eso, prefirió la de él. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. La barra de los coimputados propusieron cada uno una razón que ellos entendían era la cual era suficiente para que C3 no formara parte del proceso. Nosotros lo que dijimos en respuesta fue que esa no era la forma de proponer los incidentes, pues debían de hacerse por escrito en un plazo de 5 días hábiles, como lo establece el artículo 299. Lo que significa que si se fallaba lo de ellos primero, había primero que discutir si había sido bien interpuesto el incidente y luego entonces entraríamos en materia en cuanto a lo que se estaba proponiendo. Eso tardaba mucho tiempo. Entonces, como había prisa de sacar a C3 de ahí, porque no sé si usted se fijó que desde el momento en que empezamos a dar calidades todos, el magistrado dijo, ¿y en qué calidad están ustedes? Fue incisivo. Lo cual nos sorprendió a nosotros porque la acusación de C3 se presentó en tiempo hábil y se le ordenó a la secretaria notificársela a todo el mundo el día 6 de noviembre. Léase que hace ya más de un mes, en ese momento faltaban 3 días para un mes, y él tenía pleno conocimiento de qué hacíamos ahí. Entonces empezó él mismo con el cuestionamiento de la calidad, puesto que el problema básico que tienen es la sociedad civil, que es lo que representa C3 en ese proceso. Es un fenómeno que nos ha seguido durante el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa. O sea, ¿cuál fue la primera defensa del ingeniero Víctor Díaz Rúa? Irse corriendo al Constitucional e intentar anular el párrafo 3º del artículo 85 del Código Procesal Penal, que es el que le da calidad a cualquier persona, ya sea nosotros la sociedad civil, para querellarnos por un acto de corrupción cometido por un funcionario público o por una violación flagrante a derechos humanos. Se le enfrenta en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional engaveta la decisión y ha dado pasitos de bebé en 2 o 3 decisiones que ha dado, reiterando el derecho de la ciudadanía a actuar. Entonces, como no nos salió por allá, entonces tenemos que buscar la manera de excluir a estas personas. Cuando llegamos al juzgado de instrucción, en el caso de Víctor Díaz Rúa, lo primero que pidió la defensa, que es exactamente la misma, encabezada por el colega Tony Delgado, es exactamente la misma barra de la defensa del ingeniero Felipe Bautista, pidieron la exclusión de Ciudadanos contra la Corrupción. Ahí el magistrado que precedió a la magistrada Cristo vio el querellamiento presentado como recibido y antes de inhibirse dijo, se incluye a C3 como querellante y participante en este proceso, puesto que ha demostrado que ha presentado un querellamiento. Cuando viene la magistrada Cristo, se le propone de nuevo a ella. Ella al ver el querellamiento, pues entonces dice, no, C3 queda oficialmente incluido, pues ha dado la prueba de que presentó su querellamiento. Entonces se le buscó otra vuelta. Aquí en la Suprema Corte de Justicia tenían un poquito más de prisa con eso y guardaron menos las apariencias. Entonces empezó el magistrado Fran Soto sacando o excluyendo a C3 de lo que fue las oposiciones que interpuso el Ministerio Público en contra de la movilización de los inmuebles que se le encontraron
al ingeniero Félix Bautista y entramado empresarial. Y también tienen la misma prisa de sacarnos a nosotros de lo que es el proceso ya y la presentación de pruebas, porque ellos no quieren participación de la sociedad civil, porque la sociedad civil no depende ni de tiempo ni de lineamientos políticos. Quiero agarrar ese punto para irme un pasito más atrás, porque estos dos casos son simplemente símbolos de algo que ya es un sistema en República Dominicana. Y hoy precisamente estamos conmemorando el Día de la Lucha contra la Corrupción internacionalmente. Venimos de una entrevista con un Procurador General de la República que prácticamente admite que hay pocas expectativas de conseguir condenas en los casos porque la impunidad ya está demasiado enraizada en nuestra cultura jurídica. ¿Qué hacer como ciudadanía para enfrentar la corrupción que ya es parte de nuestro día a día y que dejemos de verla como algo común? Bien, ante todo destacar el día que estamos conmemorando hoy, que es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, instituido por la Organización de las Naciones Unidas a partir de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, lo que significa que el problema de la corrupción pues ha llevado a que este organismo que agrupa a todas las naciones del mundo pues pusiera interés de destacar ese día y sobre todo de promover esta convención, de la cual la República Dominicana es poco lo que ha avanzado. Se trata de un sistema en donde convergen varias instituciones que tienen la responsabilidad de perseguir, castigar y prevenir la corrupción administrativa, en donde, en el caso en cuestión, sin duda, el Ministerio Público forma parte de ese sistema, porque es muy bien ver que solamente la judicatura como parte, conjuntamente con el Ministerio Público, del Poder Judicial, en donde sin uno no funciona el otro, pues evidentemente que es una responsabilidad compartida y que el Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la República, ha tenido una alta responsabilidad en el esquema de impunidad reinante, porque es muy bien cuando un juez toma una decisión sobre la base de una investigación que no reúne los elementos suficientes como para que ese juez pues evacúe una sentencia que pueda mandar la señal de que en el país no hay impunidad y sobre todo de que la corrupción se va a castigar sea quien sea que la haya cometido. Entonces, en el caso de la especie, nosotros hemos visto cómo el Ministerio Público ha manejado todos estos casos. Primero, es al Ministerio Público que le hemos llevado una serie de denuncias y querellas a las cuales no ha hecho ningún caso. Y en el caso de la especie, específicamente, que se advierte que es el poder, que es la judicatura, o sea, los jueces que están juzgando estos casos, lo que excluyen a la sociedad civil. Pero realmente, conforme lo que establece el Código Procesal Penal y conforme las actuaciones de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ADOCO, que presentó una denuncia contra el ingeniero Félix Bautista, al cual el Ministerio Público debió darle respuesta, como lo establece el Código, de mantener informado de todos los actos del procedimiento. Sin embargo, nosotros nos sorprende cuando somos citados por la Suprema Corte de Justicia, cuando el ingeniero Félix Bautista procura el levantamiento de una serie de oposiciones o advertencias que le han puesto a bienes vinculados a él. Entonces, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia nos cita? Porque infiere, lógicamente, que si nosotros fuimos parte de los denunciantes de un proceso que ha traído como consecuencia la inmovilización de bienes, pues nosotros tenemos que estar ahí. Pero cuando vamos al plenario, nos encontramos que fuimos citados por la Suprema Corte de Justicia sin tener la calidad, porque no la dio el Procurador General de la República al mantenernos informados y de proveernos todas las actuaciones procesales. Entonces, por eso la exclusión en principio, por eso nosotros de manera responsable advertimos que quien nos excluye no es la judicatura, no excluye el Ministerio Público, y eso obedece a una razón, y es que no hay en el fondo voluntad política para enfrentar la corrupción de un sistema que se ha establecido en el Estado
en donde convergen judicatura y converge también el Ministerio Público, porque no hay una decisión de arriba de enfrentar la corrupción. Si la hubiese, pues el Estado, que cuando tiene que actuar al unísono, lo hace con diversos temas, de que la judicatura da una decisión y el Ejecutivo la ejecuta. En este caso no hay voluntad política y por ello va a haber siempre impunidad, y por eso el mensaje, el papel de la ciudadanía es cada día más empoderarnos, no tomar la bandera de la corrupción como un instrumento para ganar adeptos, para ganar simpatía. Hoy se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, pues deben realizarse actividades que motiven, que promuevan que en la República Dominicana se deja de invertir en las áreas que realmente se necesita, porque los recursos de nosotros, que son administrados por funcionarios, se lo llevan esos funcionarios en los bolsillos. Sabemos que hay un llamado a la ciudadanía hoy a encender las luces de sus vehículos para manifestar su oposición a este sistema corrupto. ¿Qué otras actividades hay previstas para este día? Mira, en el caso de nosotros particularmente no promovimos ninguna actividad, porque nosotros duramos el año entero realizando actividades tendentes a ir edificando y sobre todo a ir sensibilizando a que la población se empodere, y eso nosotros lo demostramos todos los días asumiendo posiciones sobre diversos temas que se dan alrededor de la corrupción, como el libre acceso a la información pública, cumplimiento de la ley de compras y contrataciones, que son herramientas efectivas de lucha contra la corrupción, y no tomar un día que se puede perfectamente ya mañana olvidarse del mismo, y este día nosotros lo aprovechamos para reflexionar y sobre todo demandar el mensaje a la población de que reclame sus derechos, de que sea más activo, de que abandone la indiferencia que se tiene con el tema. Las encuestas reflejan poca importancia para la ciudadanía sobre el tema de la corrupción, y esa ciudadanía desconoce que producto de la corrupción hay menos inversión en educación, en salud, en seguridad, en vivienda, y por ello nosotros entendemos que deben celebrarse todos los días del año el Día de Lucha contra la Corrupción. Bueno, nosotros formamos parte, como dije al principio, de un conglomerado de organizaciones que planearon no solo el encendido de luces, sino la toma de parques en sus localidades, por ejemplo, en Los Alcarrizos, en Villa Duarte, en La Lira, por ejemplo, hay a las 6 de la tarde una congregación, en el Parque Independencia, hacia el interior, en cada parque de su localidad. O sea, ¿qué ocurrirá en esos parques? Se va a aglomerar las personas para protestar en contra de la impunidad, para celebrar el Día Internacional contra la Corrupción. Entonces, eso es parte de una serie de actividades que hemos estado haciendo, que van ya en la materialización de lo que va a hacer mi colega Julio César aquí. Porque es que, en realidad, se tiene un desconocimiento de qué es lo que hace la corrupción. El Estado, como todo en la vida, funciona con dinero. Entonces, cuando el Estado falla, el Estado es un organismo que nosotros como sociedad hemos creado para que cumpla con nuestras necesidades. Cuando el Estado falla, se crea un defecto que luego viene a formar un problema mayor. Un solo ejemplo voy a tomar. Se retrasó el 4% en la educación durante 14 años. El producto final de eso, todo el que ejerce materia penal solo tiene que ir a los juzgados de instrucción de cualquier sitio y verá que la mayoría de muchachitos que andan atracando y matando coinciden exactamente con las personas que iban a ingresar a una educación intermedia, donde se les iba a dar moral y cívica, etcétera, etcétera, en edad, con que ese presupuesto no se entregara a tiempo durante 14 años. Entonces le quitamos a una juventud en formación la oportunidad y la enseñanza de qué es el bien y qué es el mal, y hemos creado toda una plaga, si así se puede decir, de delincuencia, y nos preguntamos, ¿y de dónde salió esto? Eso es el producto de un solo renglón en el cual el dinero del Estado fue sustraído, que tenía que cubrir una necesidad del contribuyente o de los contribuyentes. Así en todos los sectores también los hay. Y esta serie de actividades va encaminado a que nosotros nos empoderemos, porque al final el funcionario público que se ve escoltado para su casa no tiene el problema de seguridad ciudadana que tenemos nosotros. Ahora, los dueños del dinero que le pagan a él
sí somos nosotros. Entonces nosotros hemos sido los únicos que hemos dejado a alguien de gerente del negocio nuestro y hemos dejado que él se apodere del negocio. Le hemos dado tanto poder que esperamos un Mesías que venga a resolver nuestros problemas a nivel político, cuando nosotros, la sociedad civil, que somos la mayoría, somos el mayor poder de un país. Ahora, si no lo ejercemos y no lo reconocemos, nunca vamos a llegar a ningún lado. Ahora, Remberto, ¿por qué creer en esta justicia? Que fue armada como el que organiza un campeonato de baloncesto, se junta en el centro con los árbitros, con los directores de equipo, y es el que decide quién juega, quién no juega y cuáles son las reglas. ¿Por qué creer en esta instancia? No, nosotros no estamos creyendo en esta instancia. Nosotros creemos en lo que es la continuidad de una meta a alcanzar, que por lo general solo dura 4 años porque la hacía la oposición y luego se dejaba el proyecto anticorrupción. ¿Por qué? Porque el partido de turno ya llegaba al poder y no le interesaba. Ahora, ¿dónde se encuentran los magistrados que conformaron la antigua Suprema Corte de Justicia? Sentados en su casa, usted no sabe dónde viven. Sí. Entonces, pueden ser objeto del reclamo social en cualquier momento, porque es que estas personas se han llegado a pensar que son eternas, porque nosotros le hemos dado a ellos rienda suelta. Ahora, no es lo mismo yo saber que cuando me apegue aquí voy a tener que rendir cuenta a una sociedad en la cual yo vivo. Porque si vamos a la realidad, la mayoría aquí somos nosotros, la sociedad civil. No hay ninguna estructura partidaria. Pero una Suprema Corte de Justicia que fue nombrada por el Ejecutivo anterior y que tiene el terror de que ese Ejecutivo retorne o lo ratifique o lo saque. ¿Se puede ser independiente de esa manera? No, nunca en la vida. Nunca, porque eso es sencillo. Mira, aquí hay un expediente de fulanito. ¿Qué hago con el compañerito? Sí, pero al final lo que tenemos que promover es que se fortalezcan esas instituciones para desterrar esas prácticas de las instituciones, no destruir la institución como tal. Yo creo que al final es el mensaje que todos compartimos. Creo que más que la institución... Que tiene que haber verdadera separación. Creo que más que la institución sería el funcionario. Por ejemplo, no hay Tú puedes cambiar el nombre y tener la misma práctica, como hemos visto en casi toda nuestra vida republicana. Pero también es muy difícil que una persona se siente durante 20 años con un compañerito de partido y lo procese. Eso es muy difícil. Los hijos de él le dicen a los hijos míos, primo. Yo le digo tío a él. Entonces, cuando me lo traen a mí, que yo soy de la misma organización política, que tenemos 20 años con los cuadernitos que mandaban los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, aquí con el cuadernito de reglas, después de que cogimos esos 20 años de lucha, el decir que yo lo voy a procesar a él, tiene que moverme algo aquí adentro. Lo que se necesita es un funcionario que no provenga del mismo sitio, se necesitan profesionales. No miembros de partidos que por una coyuntura política o porque a mí me parece, porque fulanito es abogado del partido, ese va a ser procurador. Se necesitan profesionales que sean inamovibles y para eso están todas las leyes hechas ya. Y nosotros tenemos que incentivarlo, que acumule 20, 30 años de experiencia y que no tenga que ver con nadie. Y ese es el que va a llevar la persecución de tal o cual persona, porque no tiene nada que ver con ellos. Y que se puede comenzar a fundar. Claro que sí. Pero yo creo en la institución. Esto es un país de pocos habitantes y se supone que el que no es familia es vecino o es compadre. Entonces yo creo en la fortaleza institucional y para ello... Para que aunque sea vecino, aunque sea compadre, la institución esté con responsabilidad y sepa, porque en Estados Unidos, ¿quién propone a los jueces del Supremo? Bueno, el presidente de la República. Y no está en capacidad la Suprema Corte de los Estados Unidos de juzgar a un hijo de un presidente. Lo está por el fortalecimiento institucional. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir en la República Dominicana? Es propugnar por ese fortalecimiento institucional, que las instituciones funcionen, lo que no ocurre en la República Dominicana. Que podamos creer en ello. Claro, y para ello tienen que participar la ciudadanía y las instituciones políticas. Tenemos una oposición en la República Dominicana que ha abandonado su papel y ha tenido que asumirlo las organizaciones de la sociedad civil. Porque en el momento que haya una participación real de la clase política y que la oposición le diga a quien está gobernando, no, usted no puede escoger a los jueces que se han propuesto. Usted tiene que tomar en consideración la participación de todos los partidos que hacen bien en la República Dominicana. Ahora, eso no ocurre porque hay una apatía por parte de esa oposición que por lo general
llega a acuerdo con quien gobierna. Está tratando de comerse su cuota del pastel. Tenemos que despedir la entrevista. A mí me gustaría que otro día ustedes vuelvan para que hablemos de otra corrupción que va más allá de los partidos políticos, aunque interactúa con el que es la del sector privado. Que es muy alta. Se toca menos y es tan alta y tan peligrosa y perniciosa como la otra. Aunque ya también desde lo político hay muchas empresas privadas. Sí, en el sistema educativo quizá haya que poner palabras que sean sinónimos. Por ejemplo, archivo, ¿qué significa, Otoniel? Nos vamos a una pausa y regresamos con la parte final del programa. Prendan sus luces y participen. Es la única forma de comenzar a cambiar las cosas. Gracias.